Bienvenidos amigos, una vez más a Semantic Kratos. Hoy tenemos un programa especial. Hoy analizaremos si en realidad hay rasgos de un discurso difamatorio en el artículo que Amber Heard, la actriz, dijo haber sido autora y que fue publicado en el Washington Post. Se preguntarán, ¿por qué abordaremos este tema en un canal comprometido con la literatura? La respuesta es simple. El poder de la palabra puede destruir incluso una carrera y la vida misma. Es importante conocer que el motivo de la demanda del actor Johnny Depp hacia su esposa Amber Heard es por difamación con malicia. El término difamación hace referencia al acto de desacreditar a una persona con la difusión de información que puede causar un daño en su derecho al honor, dignidad o reputación, siempre y cuando no esté fundamentado en pruebas fidedignas. La difusión de la difamación es un delito. Los delitos contra el honor están conocidos como delitos en el Código Penal de cualquier país o nación. La difamación es el acto de dañar la dignidad, el honor o la reputación de otra persona, física o moral, difundiendo informaciones que no son verídicas, cuando la intención de la acusación es exponer a la persona al odio o al desprecio público. Se está incurriendo entonces en el delito de difamación. La difamación no tiene que ser llevada ante las autoridades judiciales para concretarse. Basta con el simple hecho de difundir la acusación del falso delito a fin de hacer daño para estar incurriendo en difamación. Veamos este clip donde ella admite que escribió el artículo llamado op-ed en inglés. Will come out and say whatever for him. That's his power. That's why I wrote the op-ed. I was speaking to that phenomenon. How many people will come out in support of him and will fall to his power? He is a very powerful man, and people love currying favor with powerful men. Amber Heard tiene los créditos como autora de este artículo, por tanto, la responsabilidad legal de los contenidos expuestos en el mismo recae sobre ella. Hablemos un poco de lo que los ha traído a ellos a este turbulento mal de acusaciones de parte y parte y por qué emprendieron esta cruzada legal nada más y nada menos que en una demanda de Johnny Depp a su expareja por difamación de $50 millones y una contrademanda de 100 millones. Este ha sido considerado uno de los juicios más mediáticos en la historia de Estados Unidos y quizás a nivel mundial. Comparable solo con el juicio al infame O.J. Simpson, este juicio se ha convertido en una guerra mediática. En las pantallas del mundo entero se han visto cómo se enfrentan dos personajes públicos. Por su parte, Johnny Depp es uno de los actores más reconocidos de Hollywood, el cual ha formado parte del imaginario común de una generación. Desde los 80, cuando hizo su debut en Pesadilla de la calle del infierno, hasta nuestros días, con personajes tan geniales como Jack Sparrow, Willy Wonka o El Sombrerero Loco. Depp tiene en su haber más de 90 películas, en las cuales siempre ha tenido notoriedad por lo polifacético de su actuación y por generar cambios histriónicos y físicos que lo definen como un autor que juega con su capacidad camaleónica e interpretativa. Por su parte, su ex esposa Amber Heard era totalmente desconocida antes de su boda con Depp, retomando cierta notoriedad en papeles posteriores en películas como The Ron Diary, El Diario del Ron. Amber además tuvo roles en La chica danesa, 3 días para matar con Kevin Costner y Aquaman. Pero entonces, ¿qué decía realmente el artículo de opinión de Amber Heard en el Washington Post? Definamos qué son los artículos de opinión. Los artículos de opinión o artículos de página pagados, también llamados en inglés op-ed, son páginas enteras que presentan ensayos o artículos sobre temas de interés público. Hablamos entonces de un artículo de opinión que está escrito por un intelectual o un autor destacado y que usualmente no pertenece al comité editorial del periódico. Presenta página completa y no debe confundirse con un editorial. Los editoriales no van firmados y la responsabilidad de su contenido recae sobre el editor en jefe del diario. El título del famoso op-ed, escrito por Amber Heard, es "Yo hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira cultural".
En 2018, Amber Heard supuestamente escribió para un periódico estadounidense, The Washington Post. Y digo supuestamente porque al parecer Amber no tendría el talento intelectual y literario necesario para expresarse escrituralmente a ese nivel. Es obvio que necesito ayuda. Según un funcionario de American Civil Liberty Union, Asociación Americana para las Libertades, llamado Terrence Doherty, jefe de operaciones de dicha institución, Heard fue apoyada por el departamento legal de su organización. Cabe destacar que Amber Heard fue nombrada su representante y portavoz, pues ella había ofrecido donar un total de $3,5 millones a esta organización y a un hospital de niños en Los Ángeles, pero hasta el día de hoy no ha honrado esas promesas de donación. No obstante, fueron Johnny Depp e Elon Musk quienes donaron alrededor de $270,000, pero los 7 millones aquellos prometidos hasta el día de hoy no se han entregado a las respectivas organizaciones benéficas. En un show en Londres, Amber declaró que había donado ya los 7 millones, mintiendo descaradamente, dijo lo siguiente. There were all kinds of accusations flying your way when you said all this, and then there was a divorce settlement. You got $7 million. People were saying this is all about the money, but then you did something that twisted that whole argument. What did you do with that money? $7 million in total was donated to, I split it between the ACLU and Children's Hospital of Los Angeles. More power to you, because that's something that I've never heard of. I wanted nothing. Es lamentable que Amber mintiera de esa manera tan vil en la televisión londinense, asegurando que había donado los 7 millones íntegros a la caridad. En 2018, Amber Heard supuestamente escribió para el periódico The Washington Post el famoso artículo. Y digo supuestamente porque al parecer Amber no tendría el talento intelectual y literario necesario para expresarse escrituralmente a ese nivel. Es obvio que necesito ayuda, según un funcionario de American Civil Liberty Union Association o Asociación Americana para las Libertades, llamado Terrence Doherty, quien es el jefe de operaciones de dicha institución. Heard fue apoyada por el departamento legal de su organización. Cabe destacar que Amber Heard fue nombrada su representante y portavoz, pues ella había ofrecido donar un total de $3,5 millones a cada una de las organizaciones, el CIU y el Hospital de Niños de Los Ángeles, pero hasta el día de hoy no ha honrado estas promesas de donación. No obstante, fueron Johnny Depp e Elon Musk, quien se le atribuye un romance con Amber Heard, quienes donaron alrededor de $270,000, pero aquellos 7 millones prometidos y que se dijo que se habían donado hasta el día de hoy no se han entregado a las respectivas organizaciones benéficas. Heard señala que ella jamás mencionó a Johnny Depp en su artículo, pero es muy sencillo decir eso y escribir un artículo sobre violencia doméstica y narrar aterradoras historias de destrucción, abuso y maltrato sobre una relación y pensar que la opinión pública no va a analizar que ese perpetuador del cual tú hablas es tu propio esposo o en este caso tu ex esposo. Escribir un artículo en 2018 a más de 4 años incluyendo violencia sexual, algo que jamás Amber Heard había declarado antes, incluso en el Reino Unido, en el juicio donde Johnny Depp demandó al tabloide The Sun. En dicho juicio jamás salió a relucir ninguna evidencia sobre abuso sexual, y mucho menos con una botella, algo tan escabroso y bizarro. Es absurdo que Heard escribiera este artículo pensando que la opinión pública no iba a relacionar al perpetuador o abusador con su propio ex esposo. Esto le costó a Johnny Depp la pérdida de millonarios contratos con empresas tan importantes como la franquicia de Disney de los Piratas del Caribe por $25 millones. Además, puso en juego otros contratos con reconocidas marcas tales como Dior. Todo sucedió después del artículo del Washington Post, pues no podemos olvidar que Johnny demandó al diario británico The Sun por difamación, pero ese juicio no fue muy justo, no se le permitieron pruebas definitivas y al final Johnny perdió dicho juicio. Ahora sí, ¿qué dice el artículo? ¿Por qué el artículo está generando tanto revuelo?
al extremo que ha sido demandada por $50 millones. ¿Qué decía realmente el artículo que aún sigue en línea en el Washington Post? Bueno, el texto comienza con una explicación de Heard sobre cómo estuvo expuesta al maltrato desde una edad muy temprana. Citamos literalmente: sabía ciertas cosas desde el principio, sin que nadie me lo tuviera que decir. Sabía que los hombres tienen el poder físico, social y financiero y que muchas instituciones apoyan ese acuerdo, escribió Heard. Sabía esto mucho antes de tener las palabras para articularlo y apuesto a que tú también lo aprendiste desde joven. Acá debemos detenernos a pensar cómo Amber describe el haber tenido una infancia dura y asegura que fue expuesta al maltrato y al abuso desde muy temprana edad. Sin embargo, es peculiar y llama mucho la atención que ningún familiar o incluso su hermana Whitney han testificado sobre esto. Continuó diciendo que había sido acosada y agredida sexualmente para cuando tenía edad universitaria. Heard agregó que ella guardó silencio sobre estos incidentes. No esperaba que presentar denuncias fuera a hacer justicia, escribió, y no me vi a mí misma como una víctima. Sin embargo, Heard luego explicó que cambió su postura al respecto en el 2016, cuando se convirtió en una figura pública que representa el maltrato familiar. Y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura contra las mujeres, que alzan la voz. En ese año, Heard participó en un anuncio de servicio público llamado Proyecto Girl Guides, en el que habló sobre su experiencia con la violencia familiar. Le pasa a muchas mujeres cuando sucede en tu casa, a puerta cerrada, con alguien a quien amas. No es tan sencillo, comentó Heard en el video. Sin un extraño hiciera esto sería obvio. También escribió un artículo para la revista Porter sobre violencia familiar en este mismo año. En el artículo de The Washington Post, Heard afirmó que los amigos le habían dicho que asumir una postura tan pública significaba que no volvería a trabajar como actriz. Heard alegó que esto resultó ser cierto y que había sido sustituida en una película y despedida por una marca de moda global. Tuve la rara perspectiva para ver en tiempo real cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de maltrato, escribió. Citamos: imagina que un hombre poderoso es un barco como el Titanic. Ese barco es una gran empresa. Cuando choca contra un iceberg hay muchas personas a bordo desesperadas por reparar los agujeros, no porque crean en el barco ni porque les importe, sino porque su propio destino depende de la empresa. Más adelante, Heard se refirió al movimiento Me Too, movimiento originado por la masiva confesión de personalidades de Hollywood, entre ellos Alyssa Milano, quien en un tuit pidió a las víctimas de abuso sexual y de género que escribieran "yo también". Esto desencadenó en una de las cruzadas más loables e importantes en cuanto a la reivindicación de los derechos civiles de la mujer y de todas las personas maltratadas. Para el cierre del artículo, Amber explicó que estaba escribiendo debido a múltiples problemas de seguridad y que su vida ya nunca iba a ser la misma. Citamos: como una mujer que tenía que cambiar mi número de teléfono cada semana porque recibía amenazas de muerte. Una vez más, Amber no presentó ninguna de estas evidencias, ni siquiera se refirió a ellas en el juicio, quizás por temor a que le pidiesen sustentar sus alegatos. En los párrafos finales del polémico artículo, alega haber sido objeto de persecución. Durante meses, rara vez salía de mi apartamento y cuando lo hacía, me perseguían drones con cámaras y fotógrafos a pie, en motocicleta y en automóviles, señaló. Los medios sensacionalistas que publicaron fotos mías las hicieron girar en una luz negativa. Me sentí como si estuviera en un juicio, en un tribunal de la opinión pública, y mi vida y mi sustento dependían de una miríada de juicios que escapaban de mi control. Al cierre, demandó cambios políticos y sociales, diciendo: quiero asegurarme de que las mujeres que se atrevan a hablar sobre la violencia reciban más apoyo. Estamos eligiendo representantes que saben cuán profundamente nos preocupamos por estos temas. Podemos trabajar juntos para exigir cambios en las leyes, las reglas y las normas sociales y corregir los desequilibrios que han formado o dado forma a nuestra vida. Ahora bien, mi opinión. Cuando leemos este artículo, es inevitable que sintamos que las palabras acá son poderosas. ¿Por qué?
podemos evidenciar que quien o quienes escribieron el artículo estaban conscientes de las injusticias de una sociedad donde la mujer es poco valorada, poco reivindicada. Una sociedad donde la mujer es solo la matriarca que cuida a los niños y no tiene igualdad de derechos civiles y laborales a nivel de los hombres. Pero luego del juicio y de escuchar a los testigos, de ver videos y audios y de conocer el nivel de maldad de Amber Heard, no podemos evitar sentir vergüenza. Sí, vergüenza y dolor por las verdaderas víctimas. Amber Heard ha hecho un daño irreparable a la credibilidad de las víctimas reales, al Me Too. Pienso que cualquier persona tiene el derecho de expresar su opinión basada en sus perspectivas de los hechos, pero también es importante destacar que ese derecho inalienable a poder empoderarme de mi verdad y hacer una bandera de mi discurso escrito o verbal no me da la licencia para destruir la imagen de alguien solo y por el simple hecho de que nadie le creerá porque es un hombre o porque ha sido un rebelde rockero e irreverente. Pero nadie ha testificado que Johnny Depp sea un golpeador de mujeres. Al contrario, se dice que es un buen hombre, cortés y amable con todos, incluyendo amantes y exparejas. Han testificado que él jamás les ha puesto una mano encima. Creo que si es válida la demanda por difamación, sé que Johnny va a ganar. Encuentro que el jurado no podrá obviar que las víctimas no tienen sexo y que Amber Heard ha mentido y manipulado evidencias. Si se evidencia difamación con malicia, porque cada día Amber crea una nueva historia más macabra, más agresiva y menos creíble. Y para finalizar, nuestro derecho a expresarnos no nos permite violar los derechos de los demás. Todo acusado debe ser considerado inocente antes de que se demuestre lo contrario. Al momento de acusar, vilipendiar, denunciar, debemos ser precavidos y respetuosos, sustentando nuestro discurso con evidencias cónsonas y ceñidas a la verdad. Amber ha carecido de linealidad, claridad, no ha mantenido un discurso coherente, basado en hechos. Cada vez que la oímos, encontramos que su verdad es parcializada, manufacturada y fragmentada. Deseamos de todo corazón que Johnny Depp pueda ganar este juicio y que se haga justicia. Y recuerden, los hombres también.